Hola, buenas tardes. Yo soy el logoterapeuta Carlos del Moral, el médico de almas. Soy el presidente del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Para las personas que estudian la salud mental, pues obviamente la conocen, pero hay mucha gente que no sabe de qué se trata esto, que es a los que queremos, pues que se vayan informando y todo para saber por qué nos pasan ciertas cosas. Bueno, Freud, que es el creador del psicoanálisis, que a partir de ahí empieza la psicología, hablaba de las etapas psicosexuales, desde que nace el bebé. Él habla de 5 etapas. Una de ellas es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa latente y la etapa genital. Vamos a ir explicando cada una de ellas. La etapa oral es cuando nace el bebé, es desde el nacimiento hasta más o menos los 18 meses. Ajá. Y esto consiste en que la madre le da de comer al bebé. Es muy chistoso, no sé si chistoso, pero las mamás tienen un oído tísico que saben cuando llora el bebé por hambre o cuando está rosado, o sea, no sé cómo le hacen, pero las mujeres son maravillosas. Entonces, hablando de la etapa oral, la mamá le da el pecho al bebé cuando tiene hambre. Y entonces el bebé succiona y de repente ya se siente satisfecho, o sea, ya se llenó. Ya está satisfecho de comida, pero él sigue chupeteando el pezón. ¿Por qué? Porque el pezón le produce placer. Entonces los labios se erogenizan, se vuelven eróticos. Por eso todo lo que es relacionado con la boca, que llamamos la etapa oral, fumar, comer, hablar, besar, chupar, tiene que ver con la etapa oral. Y luego la etapa anal, la mamá cambia al bebé. Le toca sus partes íntimas, al bebé el pene, a la niña la vagina, el ano, todo eso. Y entonces también a través de tocar estas partes genitales, estas se erogenizan, se vuelven eróticas. Pero bueno, hay algo muy chistoso porque el bebé hace popó. Y cuando la mamá lo cambia, el bebé siente como que le está dando algo de la parte de su cuerpo. Pero por ejemplo los niños cuando están enojados van y se hacen popó abajo de la escalera o en otro lado así como diciendo, ¿sabes qué, mamá? O sea, estoy enojada contigo y entonces no te voy a dar un regalo. El bebé lo ve así, ¿no? Como una parte de su cuerpo. Y la etapa anal, pues los bebés están muy cerca de su mamá. Ahorita vamos a hablar también del Edipo, del complejo de Edipo. Pero después de la etapa anal viene la etapa fálica. La etapa anal es de los 18 meses a los 3 años más o menos. Y la etapa fálica es de los 3 años a los 6 años. Cuando los bebés empiezan a descubrir que los genitales en las niñas y en los niños son diferentes. O sea que el niño tiene pene y la niña no tiene pene. Hay una cosa que le llaman el complejo de castración o la envidia del pene. Según esto, Freud decía que las niñas sentían como envidia, ¿no? De que no tenían pene. Cuando se bañaban con la mamá y se bañaban con el papá, que veían a la mamá que no tenía pene, pensaban que la habían castrado. Entonces la niña se va del lado del papá. Se va del lado del papá porque él lo siente a él completo y a la mamá incompleta. Precisamente es cuando entran a lo que llama Sigmund Freud el complejo de Edipo. A lo mejor muchas personas han escuchado del complejo de Edipo, pero realmente no saben por qué pasa esto. ¿Por qué? Porque la mamá como los cambia, como les da de comer y todo, los niños, ya sean niñas o niños, se enamoran de la mamá. Pero cuando la niña está entre 5 y 6 años más o menos, que ve que la mamá no tiene pene, se va del lado del papá.
es cuando entra al complejo de Edipo. Sigmund Freud nada más hablaba del complejo de Edipo relacionado con los niños que se enamoran de la mamá. Pero un poco más adelante el psiquiatra Carl Gustav Jung lo nombra como el complejo de Electra, cuando la niña se va del lado del papá. Y esto es muy chistoso porque Freud, según la teoría de Freud, dice que de ahí puede nacer la homosexualidad. Les pongo un ejemplo. La niña se va del lado del papá y el papá no le hace mucho caso y eso. Y entonces la niña cuando es adolescente se puede volver homosexual. En las parejas de homosexuales, ya sean hombres o mujeres, siempre hay que enlace de hombre y que enlace de mujer, a pesar de ser mujer, ¿no? Algunas hasta se visten con traje, con corbata, o sea, como si fueran hombres. Entonces esto es como decirle al papá, ¿sabes qué? Tú como hombre no me supiste amar, entonces yo como hombre te voy a enseñar cómo se ama una mujer. Claro que es una mujer, pero se siente como hombre y le está demostrando al papá cómo se ama una mujer. Eso es lo que hablaba Freud en su teoría. Hay gente que dice que la homosexualidad se nace, no se hace, y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Realmente todo esto tiene que ver con el entorno, con muchísimas cosas. Esto es multifactorial. No nada más por cierta situación se hacen homosexuales. Y luego viene, bueno, en esta etapa empiezan a ver los niños, ¿no? Que son diferentes. Que el niño tiene pene, la niña no tiene pene, pero no hay esa morbosidad. No hay esa morbosidad como nosotros lo conocemos, ¿no? En la actualidad. Luego viene la etapa de latencia, que bueno, les voy a explicar un poquito por qué le llama el complejo de Edipo. Porque hay una fábula griega que se llama la tragedia de Edipo Rey. Edipo Rey fue un bebé que nació en Tebas, en Grecia. Sus papás eran reyes, era el rey Layo y Yocasta. Entonces un día lo llevaron al templo de Delfos en Grecia, porque ahí había pitonisas que predecían el futuro. Entonces llevaron a este bebé y preguntaron a las pitonisas que qué iba a pasar con ese bebé. Y estas diosas dijeron que ese bebé iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá. Entonces los papás, al saber eso, pues les entró mucho temor y dejan al niño abandonado en una montaña y le amarran los pies. Por eso se llama Edipo, porque es el bebé de los tobillos amarrados. Entonces, una ocasión una persona que andaba por ahí escuchó llorar a un bebé y lo encontró y se lo llevó. Este bebé nació en Tebas, entonces este señor se lo llevó a Corinto. Y los reyes de Corinto no podían tener bebés, entonces él se los regaló. Y este bebé pues creció con los nuevos papás, que no sabían si eran sus papás de sangre o no, o era adoptado. Pero cuando era adolescente, uno de sus compañeros le dijo que él era un hijo adoptivo, que era un hijastro. Entonces él, al saber eso, se fue al templo de Delfos a preguntarle a las pitonisas que le predijeran el futuro, y exactamente le dijeron lo mismo, que él iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá. Entonces él, todo decepcionado y todo, ya no quiso regresar con sus papás, con los que lo habían adoptado, que él realmente no sabía si eran sus papás adoptivos o no, y se va caminando así todo desilusionado, y en una Y, en una encrucijada, dice, ¿por dónde me voy? Bueno, pues me voy por aquí. Y venía una carreta con una persona arriba muy elegante y unos lacayos abajo y le decían, quítate, mugroso. Pero él, como venía tan ensimismado, no les hacía caso y de repente se enfrentan. Y cuando se enfrentan, pelean y Edipo los mata a todos. Bueno, no a todos, nada más uno se va. Huye después de verlo a él tan enojado y todo, pero mató a los lacayos que iban abajo de la carreta y al que iba en la carreta. Y se sigue caminando y va rumbo a Tebas, donde él había nacido, pero él no sabía. En el camino había una cosa que le llaman la esfinge, que a lo mejor la han visto alguna vez en alguna tienda de abarrotes o algo. Es algo que de la cintura para abajo tiene así como garras de león,
y de la cintura para arriba tiene el torso desnudo, como mujer, esa es la esfinge. Y entonces a las personas que iban a pasar por ese camino les hacía preguntas, así como preguntas capciosas. Y le pregunta a Edipo, ¿qué es algo que cuando es pequeño camina con 4 patas? Cuando es más grande camina con 2 y cuando es mucho más grande o más viejo camina con 3. Y él dice, pues el ser humano, porque cuando es bebé gatea, cuando es más grande camina con 2 pies y cuando es viejo se apoya con un bastón. Y entonces él mata a la esfinge, porque la esfinge cuando no le contestaban bien los mataba. Pero en este caso él mata a la esfinge y se sigue caminando y llega a Tebas, donde está la reina de Tebas, que era viuda. Y a él, como pues todo el mundo le tenía miedo a la esfinge, lo nombran el rey de Tebas. Y le presentan a la reina, a Yocasta, y se casa con ella. Pero en ese tiempo vino una epidemia ahí y decían que los dioses los había castigado porque no habían investigado la muerte del rey Layo. Entonces él empezó a investigar y le dice a su esposa, oye, ¿cómo era tu esposo? Ah, pues era así y asado. Pero él no se imagina, ella le dice que peleó contra otro grupo, él no se imagina que él es el que había matado al rey Layo, que venía en la carreta. Entonces le pregunta que quién mató al rey Layo y le dice que no le puede decir porque pues, se va a sentir muy mal. Y lo obliga a que le diga y le dice, pues tú mataste al rey Layo. Cuando venía en una carreta y nos enfrentamos a ti y resulta que el rey Layo era tu papá. Híjole, entonces cuando él sabe eso, va con su esposa, con Yocasta, y le dice, oye, es que tú eres mi esposa, pero eres mi mamá. Y ella le dice, no te preocupes, hay gente que tiene relaciones sexuales con su mamá. Pero él pues sabía que eso era un incesto, ¿no? Que no se podía. Y entonces él se saca los ojos con 2 llagas así y empieza a sangrar y cuando lo ve Yocasta, ella se ahorca, se suicida. Y entonces Sigmund Freud se acuerda que él estaba enamorado de su mamá, porque todos los bebés se enamoran de la mamá. Claro que la niña a los 5 o 6 años se va del lado del papá y el niño del lado de la mamá. Por eso le nombra el complejo de Edipo, porque en esa parte de la etapa fálica, el niño le agarra un cierto odio al papá y la niña a la mamá, porque cada uno se va con el género contrario. Por eso los niños van y se meten en la noche en la cama de los papás, el niño así como diciendo, no te acerques a esta mujer, porque esta mujer es mía. Y la niña como diciendo, ¿sabes qué? No te metas con este hombre, porque este hombre me pertenece. Y posteriormente pasamos después de la etapa fálica, pasamos a la etapa de latencia, que es más o menos de los 6 años a los 9 años, 10 años, y entonces los niños ya empiezan a tener cierto pudor, cierto pudor y ya no enseñarle a la niña el pene o la niña, o sea, claro que ya empieza el pudor, ¿no? Y la cuestión de cada uno cuidarse y todo. Esa es la etapa de latencia, que en esta etapa de latencia, pues tienen cierto pudor y ya no tan fácil se junta uno con otro. Y posteriormente pasamos a la etapa genital. La etapa genital cuando empiezan a desarrollar los niños y las niñas ya los órganos y todo. Y es cuando se empiezan a dar cuenta que pues no puede tener relación la niña con el papá y el niño con la mamá. Entonces hay una cosa que se llama el cambio de objeto de amor. O sea, un niño se enamora de una mujer y una niña se enamora de un hombre, dependiendo si no llegan a la homosexualidad. Y ahí es cuando ya entra la etapa sexual adulta, o se dan cuenta que pueden tener relación con otras personas y eso, y pues empiezan a vivir y eso ya dura toda la vida. Pero según estas etapas, Freud hablaba de que depende cómo gestionaron sus etapas oral, anal, cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa oral, cuando no la gestionaron bien, pues la gente se puede volver fumadora, alcohólica, drogadicta. O en la etapa anal, que es cuando los niños retienen las heces o las desbordan.
también se hablaba un poco del dinero, que hay gente que quiere retener el dinero y todo, y otros que no les importa, ¿no? Freud hablaba de eso, ¿no? De que dependiendo cómo gestionaron sus etapas. Bueno, pero todo esto pues son teorías, ajá. Que en el tiempo de Freud la gente decía que él todo lo veía por la parte sexual y todo, y como que lo criticaban mucho. Pero él habla de la libido. La libido es una palabra que él mete, pero la libido es muy importante, ¿no? O sea, niños y niñas tenemos esa necesidad sensual, porque es algo intrínseco en nosotros, ajá, de tener relaciones con otra persona. ¿Por qué? Porque los abrazos, los besos y todo eso nos produce placer, nos ayuda a tener un mejor sistema inmunológico y todo. Y al fin y al cabo somos seres sociales en relación con el otro. Claro que somos tan maravillosos que nos podemos masturbar las mujeres y los hombres y todo, pero no hay como tener una relación con alguien, bueno, del género contrario, porque yo así lo viví, ajá. Pero bueno, ahora se habla de todos, de muchos géneros, ¿no? De la homosexualidad, de la gente que son hombres y mujeres, de todo, ¿no? Incluso algunos que pueden tener relaciones con mujeres y con hombres al mismo tiempo, o sea, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo como profesional lo entiendo, pero como persona adulta que soy y todo, pues de repente lo veo medio raro, ¿no? Pero bueno, así es esto. Pero si quieren conocer un poco más del tema, se pueden comunicar con nosotros. Voy a dar mi teléfono, es 55 69 73 8792. Repito, 55 69 73 8792. Me pueden hablar directamente o mandar un WhatsApp. Al último del programa se va a poner una cintilla donde van a ver mis redes sociales. O me pueden encontrar en Facebook como Carlos del Moral. Ajá. Pero bueno, van a tener donde ver, y si quieren conocer un poco más del tema, porque ofrecemos talleres, ofrecemos diplomados, dependiendo lo que la gente quiera conocer. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Les mando un saludo a todas las personas que se conecten, y si quieren conocer más del tema, bueno, pues se pueden contactar con nosotros. Un fuerte abrazo y espero que nos ayuden a promover este tema con sus amigos, con sus contactos y todo. Hasta pronto.